La tensión que se había instalado en la promesa después de tantas verdades reveladas parecía haber alcanzado un punto difícil de contener. Jacobo seguía intentando comprender cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo, mientras la imagen de Martina junto a Adriano regresaba una y otra vez a su pensamiento, golpeándolo con una fuerza imposible de ignorar. El enfrentamiento con Adriano había estado peligrosamente cerca de terminar de la peor manera. Durante unos segundos, Jacobo había sentido que toda la rabia acumulada podía salir a través de sus puños, como si golpear al hombre que amaba a Martina pudiera devolverle aquello que creía suyo. Sin embargo, logró detenerse antes de cruzar definitivamente esa línea. Ese gesto de contención no significaba que el dolor hubiera disminuido. Al contrario, después de apartarse de Adriano, Jacobo comprendió que la verdadera herida no estaba en aquella discusión, sino en la certeza de que la relación entre su prometida y el conde existía realmente. Ya no podía refugiarse en sospechas ni interpretar señales a su conveniencia. Por su parte, Adriano quedó profundamente afectado por el encuentro. No había buscado aquel enfrentamiento y tampoco deseaba transformar sus sentimientos por Martina en una guerra abierta, pero sabía que la situación había dejado de pertenecerles únicamente a ellos. Desde el momento en que Jacobo descubrió la verdad, cualquier decisión podía tener consecuencias mucho mayores. Poco después, Adriano buscó a Martina para contarle lo ocurrido. No necesitó exagerar la gravedad del encuentro, porque bastaba con describir la furia de Jacobo y el instante en que había estado a punto de golpearlo. Martina escuchó con una angustia creciente, consciente de que aquello que ambos habían mantenido oculto acababa de convertirse en un problema imposible de ignorar. Los dos enamorados quedaron atrapados entonces en una incertidumbre que resultaba todavía más dolorosa que el secreto. Mientras su relación permanecía escondida, al menos podían creer que disponían de tiempo para pensar. Ahora, en cambio, Jacobo conocía la verdad, y cada hora que pasaba parecía acercarlos a decisiones para las que ninguno estaba preparado. Mientras tanto, otra amenaza recorría los pasillos del palacio. Julieta seguía convencida de que su presencia podía terminar convirtiéndose en un arma contra Manuel. La joven había soportado demasiado durante los últimos días y empezaba a pensar que abandonar la promesa era quizá la única forma de impedir que Ciro continuara utilizando su cercanía con Manuel para dañarlo. Para Manuel, aquella posibilidad era difícil de aceptar. Después de todo lo que habían hablado y de la decisión que habían tomado de afrontar juntos sus problemas, ver a Julieta dispuesta a marcharse le producía una mezcla de preocupación y frustración. No quería que el miedo terminara decidiendo por ellos cuando apenas comenzaban a defender aquello que sentían. Manuel trató de recordarle el pacto que habían hecho. No se trataba únicamente de permanecer cerca el uno del otro, sino de no permitir que quienes querían separarlos determinaran cada uno de sus movimientos. Para él, marcharse significaba concederle a Ciro un poder que nunca debería haber tenido sobre sus vidas. Julieta, sin embargo, veía las cosas desde una perspectiva mucho más dolorosa. Ella no temía solamente por sí misma. Lo que verdaderamente la inquietaba era la posibilidad de que Ciro comprendiera hasta qué punto Manuel le importaba y utilizara precisamente ese sentimiento para atacarlo. Esa idea la hacía sentirse responsable incluso antes de que ocurriera nada. Había además una sensación de culpa que Julieta apenas podía disimular. Manuel ya había tenido que enfrentarse a Lorenzo después de que ella confesara que el capitán estuvo a punto de golpearla. Desde entonces, cada nuevo conflicto parecía confirmar su temor de que su presencia acabara arrastrando al heredero de los Luján hacia problemas cada vez más peligrosos. Manuel se negaba a aceptar esa interpretación. Para él, proteger a Julieta no era una carga ni una consecuencia indeseada, sino una decisión propia. Precisamente por eso, verla dispuesta a desaparecer para protegerlo resultaba casi insoportable. Habían prometido caminar juntos y él no estaba dispuesto a permitir que Ciro decidiera cuándo debía terminar aquella promesa. A su vez, Manuel comenzó a buscar una salida que no obligara a Julieta a abandonar el palacio. Si el problema era la presencia constante de Ciro, entonces la solución podía consistir en alejarlo durante algunos días. Necesitaba crear un espacio en el que Julieta pudiera respirar y recuperar una tranquilidad que llevaba demasiado tiempo perdiendo. La idea no nacía de una simple rivalidad familiar. Manuel sabía que la relación con su primo se había vuelto cada vez más complicada y que mantenerlo cerca podía prolongar una tensión que nadie sabía cómo controlar. Unos días fuera de la promesa podrían ofrecer la distancia necesaria para evitar nuevos enfrentamientos y reducir la presión sobre Julieta. Mientras Manuel intentaba encontrar esa salida, en otra parte del palacio Curro volvía a enfrentarse a la obstinación de Ángela.
Máximo había terminado aceptando que estaba dispuesto a reconocerla como hija, algo que hasta hacía poco parecía imposible. Sin embargo, la decisión llegaba demasiado tarde para borrar todas las heridas acumuladas. Curro trató de hacerle ver que aquel reconocimiento podía tener consecuencias positivas para ella. No pretendía obligarla a perdonar ni borrar el pasado con unas palabras, pero sí esperaba que Ángela considerara la posibilidad de utilizar aquella nueva situación para protegerse y evitar un escándalo que podía terminar perjudicándola profundamente. Ángela, sin embargo, no estaba dispuesta a convertir su dignidad en una moneda de cambio. Máximo la había repudiado cuando más necesitaba una respuesta y ahora pretendía reconocerla cuando las circunstancias lo empujaban en esa dirección. Para ella, aceptar significaba permitir que él reparara públicamente una herida que seguía abierta en privado. La joven prefería enfrentarse incluso a las consecuencias de un escándalo antes que sentir que debía algo al duque de Buenaventura. El título, el apellido o la protección que pudiera ofrecerle no conseguían compensar la humillación que había sufrido. Había esperado demasiado tiempo para escuchar de Máximo aquello que ahora parecía dispuesto a conceder. Curro comprendía ese dolor mejor que muchos, precisamente porque su propia historia había estado marcada por secretos relacionados con la identidad y la familia. Por eso intentaba hablarle desde la comprensión y no desde la conveniencia. Aún así, cada argumento parecía chocar contra una decisión que Ángela llevaba mucho tiempo construyendo en silencio. Leocadia también intervino, convencida de que su hija estaba rechazando una oportunidad demasiado importante. Para ella, ser reconocida públicamente por un hombre con la posición y el poder de Máximo podía cambiar de forma considerable el futuro de Ángela. No se trataba solamente de sentimientos, sino también de prestigio, protección y estabilidad. Pero aquellas razones apenas provocaron una reacción en Ángela. Cuanto más hablaban los demás de las ventajas de ser reconocida, más sentía que nadie comprendía lo que realmente estaba en juego. Ella no quería convertirse en hija de Máximo porque finalmente resultara conveniente, cuando el mismo hombre había sido incapaz de aceptarla cuando la verdad apareció. Precisamente por eso, Ángela comenzó a comprender que necesitaba terminar con todas aquellas conversaciones indirectas. Curro intentaba acercarlos, Leocadia buscaba convencerla y Máximo esperaba una respuesta. Pero ninguno podía resolver una herida que pertenecía exclusivamente a padre e hija. Había llegado el momento de hablar sin intermediarios y decir claramente lo que deseaba. La decisión empezaba a tomar forma dentro de ella con una serenidad mucho más inquietante que cualquier estallido. Ángela ya no quería discutir sobre reconocimiento, ventajas o escándalos. Quería mirar a Máximo de frente y obligarlo a escuchar una verdad sencilla. Algunas decisiones llegan demasiado tarde, y ciertas heridas no desaparecen simplemente porque alguien decida reconocerlas. La determinación de Ángela crecía a medida que comprendía que seguir escuchando argumentos ajenos solo prolongaría una situación que ya le resultaba insoportable. Curro podía hablarle desde el afecto y Leocadia desde la conveniencia, pero ninguno de los dos podía sentir exactamente la mezcla de rechazo, orgullo herido y decepción que Máximo despertaba en ella. Durante demasiado tiempo, Ángela había tenido que escuchar explicaciones sobre lo que debía hacer, sobre lo que podía beneficiarla y sobre aquello que convenía evitar. Ahora deseaba recuperar al menos una parte del control perdido. Si Máximo quería hablar de reconocimiento, entonces tendría que escuchar también qué significaba para ella haber sido negada cuando más necesitaba una respuesta. Curro observaba cómo aquella decisión se consolidaba y comprendía que ya no podía insistir mucho más. Había intentado tender un puente entre ambos porque deseaba evitar que el resentimiento terminara convirtiéndose en una ruptura definitiva, pero también sabía que forzar a Ángela podía producir exactamente el efecto contrario al que buscaba. Por su parte, Leocadia seguía convencida de que su hija estaba dejando pasar una oportunidad importante. La posibilidad de que Máximo la reconociera públicamente no era un detalle menor en un mundo donde el apellido y la posición podían determinar el futuro de una mujer. Sin embargo, Ángela parecía dispuesta a pagar cualquier precio antes que aceptar aquella reparación tardía. Ese contraste entre madre e hija hacía todavía más evidente la distancia que existía en sus prioridades. Leocadia pensaba en las consecuencias sociales, en la protección y en las posibilidades que podía abrir un reconocimiento semejante. Ángela, en cambio, pensaba en la humillación sufrida y en todas las veces que Máximo había elegido mantenerse lejos de ella. Mientras aquella tensión avanzaba silenciosamente, Manuel seguía preocupado por Julieta.
El temor de la joven a que Ciro utilizara sus sentimientos como herramienta contra él no desaparecía con palabras tranquilizadoras. Manuel entendía que necesitaba ofrecerle algo más concreto, una salida capaz de reducir la presión sin obligarla a marcharse del lugar donde ambos intentaban sostenerse. La idea de alejar temporalmente a Ciro empezó a adquirir mayor sentido. No era necesario convertir aquello en una expulsión ni desencadenar un enfrentamiento familiar más grande. Bastaría con conseguir que su primo encontrara una razón para pasar algunos días fuera de la promesa, lejos de Julieta y de la tensión que había generado alrededor de ella. Manuel sabía que esa distancia podía ofrecerles un pequeño respiro. Julieta necesitaba recuperar la sensación de que su vida no estaba permanentemente vigilada por Ciro, mientras él mismo necesitaba pensar sin tener que reaccionar a cada movimiento de su primo. Unos pocos días podían parecer insignificantes, pero en aquellas circunstancias representaban una oportunidad valiosa. Julieta, sin embargo, todavía no conseguía confiar plenamente en que las cosas pudieran resolverse de esa manera. El miedo no nacía únicamente de la presencia física de Ciro, sino de todo aquello que podía intentar incluso desde la distancia. Aún así, la insistencia de Manuel demostraba que él no estaba dispuesto a dejar que la marcha de ella fuera la primera solución. Mientras tanto, Lorenzo continuaba moviéndose alrededor de Ciro con una seguridad mucho menos inocente. El capitán veía en los negocios relacionados con el manual de vuelo una oportunidad que todavía podía explotarse. Algunas empresas seguían resistiéndose a comprarlo, y esa negativa abría la puerta a una nueva maniobra que podía resultar beneficiosa para ambos. Lorenzo propuso que Ciro visitara personalmente a esas compañías. Si lograba convencerlas cara a cara, el negocio podría ampliarse y, al mismo tiempo, ellos tendrían más posibilidades de seguir obteniendo una parte del dinero de Manuel sin dejar un rastro demasiado evidente que pudiera comprometerlos más adelante. La propuesta encajaba de manera casi perfecta con lo que Manuel necesitaba, aunque sus intenciones fueran completamente distintas. Manuel deseaba que Ciro se alejara para proteger a Julieta y disminuir la tensión. Lorenzo, en cambio, veía ese viaje como una oportunidad para continuar avanzando en un negocio que podía proporcionarle beneficios ocultos. Esa coincidencia convertía la posible salida de Ciro en una situación especialmente delicada. Desde fuera podía parecer simplemente una visita comercial relacionada con el manual de vuelo, pero detrás existían intereses enfrentados. Para Manuel era una tregua necesaria. Para Lorenzo, un paso más dentro de una operación que buscaba quedarse con dinero ajeno sin llamar demasiado la atención. Ciro quedaba así situado en el centro de varias tensiones. Por un lado estaba su relación cada vez más complicada con Manuel y Julieta. Por otro, la posibilidad de seguir las indicaciones de Lorenzo y obtener beneficios de aquel negocio. Su decisión tendría consecuencias que podían afectar tanto a sus relaciones personales como a sus propios intereses. Mientras ese dilema tomaba forma, en las cocinas la vida tampoco ofrecía descanso. Julio había conseguido que Alonso le permitiera asumir la dirección y no tardó en utilizar aquella autoridad de una forma que Simona y Candela percibieron inmediatamente como una amenaza. Su presencia transformaba cada tarea cotidiana en una nueva prueba. Esta vez, Julio decidió encargarles un postre particularmente complicado y, además, les concedió muy poco tiempo para prepararlo. La dificultad no estaba únicamente en la receta, sino en la presión añadida por un plazo claramente desfavorable. Para Simona y Candela, aquello parecía menos una exigencia profesional que un intento deliberado de hacerlas fracasar. Las dos mujeres conocían demasiado bien las cocinas de la promesa como para intimidarse fácilmente, pero también comprendían que trabajar bajo la autoridad de alguien decidido a perjudicarlas podía convertir cualquier error en un argumento contra ellas. Cada minuto contaba y cualquier fallo podía utilizarse para justificar nuevas críticas o restricciones. Simona intentaba mantener la concentración, consciente de que perder los nervios solo facilitaría los planes de Julio. Candela, mucho más expresiva, difícilmente podía ocultar su indignación. Sin embargo, ambas sabían que el verdadero desafío consistía en demostrar que podían superar aquella prueba sin ofrecerle la satisfacción de verlas derrotadas. A su vez, Carlos seguía atrapado en una inquietud que no encontraba alivio. La conversación anterior con Samuel no había despejado sus dudas sobre María Fernández. El sacerdote insistía en que aquel beso había sido solamente un impulso y recordaba que María se había apartado, pero esas explicaciones resultaban insuficientes para convencerlo. Carlos no podía ignorar lo que creía haber percibido detrás de aquella cercanía. Para él,
La cuestión ya no era únicamente saber por qué Samuel había besado a María, sino entender si ese gesto revelaba sentimientos que el sacerdote había intentado esconder. La sospecha seguía creciendo precisamente porque ninguna explicación conseguía cerrarla del todo. Samuel trataba de reducir la importancia de lo ocurrido, consciente de que insistir demasiado podía empeorar todavía más las cosas. Pero Carlo interpretaba cada palabra con desconfianza. Le resultaba imposible aceptar que un beso surgiera de la nada y desapareciera sin dejar consecuencias, especialmente cuando María ocupaba un lugar emocional tan delicado entre ellos. Lo que más atormentaba a Carlo era la posibilidad de que el sentimiento no existiera únicamente por parte de Samuel. También sospechaba que María podía sentir algo, aunque ella se hubiera apartado. Esa incertidumbre convertía un momento aparentemente breve en una amenaza capaz de alterar relaciones que ya estaban marcadas por demasiadas emociones sin resolver. Así, mientras Ángela se preparaba para hablar directamente con Máximo, Manuel buscaba una manera de sacar temporalmente a Ciro del palacio. Lorenzo veía una oportunidad para ampliar su maniobra económica y Carlo continuaba intentando comprender qué existía realmente entre María y Samuel. La promesa volvía a llenarse de decisiones capaces de cambiar equilibrios muy frágiles. Ángela había llegado finalmente al punto en que ninguna explicación ajena podía aliviar lo que sentía. Había escuchado a Curro defender la posibilidad de una reconciliación y a Leocadia enumerar las ventajas de ser reconocida, pero dentro de ella seguía existiendo una herida que ningún apellido poderoso podía cerrar con facilidad. La joven comprendía perfectamente que Máximo estuviera dispuesto ahora a reconocerla como hija, pero eso no conseguía borrar la manera en que había reaccionado cuando la verdad salió a la luz. Para Ángela, aquella aceptación tardía parecía demasiado cercana a una obligación y demasiado lejana al gesto espontáneo que durante tanto tiempo había necesitado. Por eso decidió terminar con los intermediarios. No quería que Curro siguiera hablando por ella, ni que Leocadia tratara de transformar un conflicto íntimo en una cuestión de conveniencia social. Si Máximo quería realmente enfrentarse a las consecuencias de sus actos, tendría que escuchar directamente de su hija aquello que ella llevaba tiempo guardándose. Cuando llegó el momento de encontrarse con él, Ángela procuró mantener una serenidad que contrastaba con todo lo que sucedía en su interior. No pretendía humillarlo ni provocar una escena. Precisamente por eso quería hablar como dos adultos, sin acusaciones interminables y sin permitir que otras personas suavizaran aquello que necesitaba decir. Máximo podía haber esperado que aquella conversación abriera finalmente una puerta. Después de aceptar que estaba dispuesto a reconocerla públicamente, quizá imaginaba que Ángela terminaría comprendiendo el alcance de ese cambio. Sin embargo, desde el primer instante quedó claro que la joven no había acudido para negociar las condiciones de ningún reconocimiento. Ángela no quería un apellido concedido después del rechazo, ni una posición social que llegara acompañada del recuerdo de cómo había sido tratada. Lo que necesitaba era recuperar la capacidad de decidir qué lugar podía ocupar Máximo en su vida, aunque esa elección resultara incomprensible para quienes observaban la situación desde fuera. La distancia entre ambos era demasiado grande para desaparecer con una declaración pública. Ángela podía comprender que Máximo hubiese cambiado de postura, pero comprender no significaba olvidar. Cada argumento sobre el futuro chocaba contra el recuerdo de un pasado reciente en el que ella había sentido que su existencia representaba un problema para su propio padre. Entonces llegó la petición que alteraba por completo el sentido de la conversación. Ángela no le pidió tiempo para aceptar el reconocimiento, ni estableció condiciones para llevar su apellido. Lo que expresó fue mucho más contundente. Quería que Máximo abandonara la promesa y dejara de permanecer constantemente dentro del espacio que también era su refugio. La petición contenía todo aquello que Ángela no necesitaba explicar con largos discursos. La presencia de Máximo había convertido cada encuentro en un recordatorio de lo sucedido. Tenerlo cerca significaba convivir diariamente con una herida que no podía cicatrizar mientras todos insistieran en empujarla hacia una reconciliación para la que todavía no estaba preparada. Para Máximo, la situación resultaba especialmente amarga. Acababa de dar un paso que había evitado durante demasiado tiempo y, cuando por fin parecía dispuesto a asumir públicamente la paternidad, descubría que su hija no deseaba recibir aquella decisión. Peor aún, Ángela prefería que él desapareciera de su entorno inmediato. Aquello demostraba que reconocerla no bastaba para reparar el daño. Máximo podía ofrecerle nombre, posición y protección, pero no podía obligarla a sentir gratitud.
La relación entre ambos se había deteriorado hasta un punto en que incluso una decisión aparentemente correcta llegaba cargada por todas las equivocaciones que la habían precedido. Mientras tanto, Curro permanecía emocionalmente atrapado entre los dos. Había deseado que Ángela encontrara una forma de acercarse a Máximo, convencido de que mantener abierta aquella fractura podía terminar haciéndole todavía más daño. Sin embargo, también comprendía que apoyarla significaba respetar incluso una decisión que no coincidiera con lo que él esperaba. Leocadia tampoco podía ignorar el alcance de aquella petición. Había intentado convencer a su hija de que pensara en las ventajas de ser reconocida por un hombre tan poderoso, pero Ángela estaba dejando claro que ninguna consideración social iba a imponerse sobre su necesidad de protegerse emocionalmente de una relación profundamente dañada. A su vez, lejos de aquel conflicto familiar, Manuel continuaba avanzando con su propia estrategia respecto a Ciro. Cuanto más pensaba en la posibilidad de enviarlo fuera durante unos días, más convencido estaba de que podía ser la única manera de impedir que Julieta terminara abandonando la promesa por miedo. Manuel no quería que Julieta sintiera que debía desaparecer para mantenerlo a salvo. Esa idea le resultaba especialmente injusta porque convertiría a la persona amenazada en quien tuviera que sacrificarlo todo. Si alguien debía alejarse temporalmente, era Ciro, cuya presencia se había convertido en el origen principal de aquella presión. La posibilidad de una salida relacionada con el manual de vuelo ofrecía precisamente la excusa necesaria. Ciro podía visitar personalmente aquellas empresas que todavía se resistían a comprarlo, convirtiendo su ausencia en una actividad aparentemente lógica. Manuel conseguía así ganar tiempo sin provocar una confrontación abierta que pudiera empeorar aún más las cosas. Lo que Manuel desconocía era hasta qué punto Lorenzo veía aquella misma circunstancia desde un lugar completamente distinto. El capitán no estaba preocupado por la tranquilidad de Julieta ni por reducir el conflicto. Para él, la idea de que Ciro visitara a esas compañías podía fortalecer una operación cuyo verdadero objetivo tenía un componente mucho menos limpio. Lorenzo animó a Ciro a aprovechar el contacto directo con las empresas que todavía dudaban. Su razonamiento era sencillo en apariencia. Una conversación personal podía resultar más persuasiva que cualquier intercambio distante y permitir que el negocio del manual de vuelo siguiera creciendo sin despertar sospechas innecesarias. Sin embargo, detrás de esa propuesta se encontraba la posibilidad de quedarse con una parte del dinero de Manuel sin dejar un rastro evidente. Cada nueva venta representaba otra oportunidad, y Lorenzo parecía convencido de que podían continuar beneficiándose siempre que actuaran con suficiente prudencia y evitaran movimientos demasiado fáciles de seguir. Ciro quedaba así ante una decisión que iba mucho más allá de un viaje comercial. Aceptar significaba alejarse temporalmente de la promesa, precisamente lo que Manuel deseaba, pero también profundizar en una maniobra junto a Lorenzo que podía terminar comprometiéndolo mucho más de lo que probablemente estaba dispuesto a reconocer. Esa coincidencia de intereses convertía su posible partida en una ironía peligrosa. Manuel podía creer que estaba protegiendo a Julieta al mantener a Ciro lejos durante algunos días, mientras Lorenzo interpretaba exactamente la misma ausencia como la oportunidad perfecta para avanzar con unos negocios destinados a perjudicar económicamente al propio Manuel. Julieta permanecía ajena a buena parte de esas maniobras. Su preocupación seguía concentrada en el daño que Ciro pudiera hacer utilizando sus sentimientos como arma. Para ella, cualquier distancia temporal representaría un alivio, pero todavía resultaba difícil confiar en una calma construida alrededor de alguien cuya conducta había vuelto imprevisible la vida cotidiana. Así, la promesa volvía a llenarse de movimientos que parecían independientes, aunque todos estaban empezando a cruzarse. Ángela exigía que Máximo abandonara el palacio, Manuel trataba de conseguir que Ciro también se marchara durante unos días y Lorenzo encontraba precisamente en esa posible salida una oportunidad para continuar sus propios planes. Dos hombres podían terminar con un pie fuera de la promesa por razones completamente distintas. Máximo se enfrentaba al rechazo directo de la hija que acababa de aceptar reconocer, mientras Ciro contemplaba una partida que escondía intereses personales, familiares y económicos. Ninguno parecía comprender todavía hasta qué punto esas ausencias podían alterar el equilibrio del palacio. La petición de Ángela seguía resonando con una fuerza difícil de ignorar. Máximo había llegado a creer que reconocerla públicamente podía reparar al menos una parte del daño, pero descubrir que su hija no quería ni siquiera tenerlo cerca revelaba hasta qué punto había subestimado las consecuencias de su rechazo. Para Ángela, aquella decisión no nacía de un impulso pasajero.
Había escuchado demasiadas explicaciones y demasiados razonamientos sobre lo que podía ganar aceptando a Máximo como padre. Sin embargo, cada ventaja social parecía insignificante comparada con la necesidad de recuperar la tranquilidad que su presencia le había arrebatado desde que la verdad salió a la luz. Curro comprendía que intervenir de nuevo podía empeorar todavía más las cosas. Había intentado acercarlos porque deseaba evitar una ruptura definitiva, pero ahora debía aceptar que la reconciliación no podía imponerse desde fuera. Si Ángela necesitaba distancia para comprender qué quería realmente, él tenía que respetar esa decisión aunque le doliera. Leocadia observaba la situación desde una perspectiva diferente. Para ella, expulsar de la promesa a un hombre con la posición de Máximo podía terminar cerrando puertas importantes para Ángela. Aún así, empezaba a comprender que su hija estaba defendiendo algo que consideraba todavía más valioso que cualquier protección futura: su propia dignidad. Mientras tanto, Manuel seguía concentrado en impedir que Julieta abandonara el palacio. La idea de verla marcharse para evitar que Ciro pudiera utilizarla contra él le resultaba profundamente injusta. No quería que el miedo transformara su relación en una sucesión de renuncias en las que siempre fuera Julieta quien pagara el precio. Por eso continuó defendiendo la posibilidad de alejar a Ciro unos días. El tiempo podía servir para enfriar tensiones, pero sobre todo permitiría que Julieta recuperara una sensación mínima de seguridad. Manuel necesitaba demostrarle que no estaba obligada a desaparecer cada vez que alguien intentara convertir sus sentimientos en una debilidad. La posibilidad de que Ciro viajara para visitar empresas interesadas en el manual de vuelo parecía ofrecer una solución perfecta. No habría necesidad de explicar demasiado su ausencia y, desde fuera, todo podría interpretarse como una iniciativa comercial. Manuel veía en ello una oportunidad práctica para crear distancia sin provocar otro enfrentamiento dentro de la familia. Sin embargo, Lorenzo seguía transformando aquella misma idea en una oportunidad mucho más oscura. El capitán sabía que algunas compañías todavía se resistían a comprar el manual, y estaba convencido de que la presencia personal de Ciro podía cambiar su opinión. Cuantas más ventas consiguieran, mayores serían las posibilidades de continuar obteniendo beneficios. Lo verdaderamente peligroso era que ese beneficio podía salir directamente del dinero de Manuel. Lorenzo había comprendido que, si actuaban con cuidado y evitaban movimientos demasiado evidentes, podían quedarse con una parte sin dejar un rastro sencillo de seguir. Para él, el viaje de Ciro no era una simple gestión, sino una pieza útil dentro de un plan mayor. Ciro escuchaba aquellas propuestas desde una posición cada vez más comprometida. La posibilidad de alejarse durante unos días podía convenirle en determinados aspectos, pero hacerlo significaba también avanzar un paso más junto a Lorenzo. Cada decisión lo vinculaba con mayor fuerza a unos negocios cuyo verdadero alcance podía terminar siendo mucho más peligroso. A su vez, Julieta continuaba sintiendo que la amenaza no desaparecería únicamente porque Ciro cruzara las puertas de la promesa. Su temor se había instalado demasiado profundamente. Aún así, saber que Manuel estaba buscando una solución distinta de su marcha le demostraba que él seguía dispuesto a defender el pacto que habían hecho. Ese pacto tenía ahora un significado mucho mayor. No consistía solamente en permanecer juntos mientras las circunstancias fueran favorables, sino en resistir cuando los problemas intentaran obligarlos a elegir el camino más doloroso. Para Manuel, permitir que Julieta se marchara habría significado aceptar que Ciro podía controlar su relación sin necesidad de hacer nada más. Mientras los conflictos de los señores avanzaban, en las cocinas Simona y Candela seguían enfrentándose a una presión mucho más cotidiana, aunque no menos injusta. Julio había aprovechado la autoridad concedida por Alonso para imponer una tarea extremadamente complicada, esperando que la falta de tiempo terminara colocándolas en una posición desfavorable. El postre exigía precisión, organización y una calma que Julio parecía decidido a impedir. Cada indicación suya aumentaba la sensación de que no buscaba obtener un buen resultado, sino encontrar el error que pudiera utilizar contra ellas. Simona lo comprendía y por eso se obligaba a contener cualquier reacción que pudiera ser interpretada como insubordinación. Candela tenía muchas más dificultades para ocultar su enfado. Sentía que Julio estaba jugando con su trabajo y con el orgullo de dos mujeres que habían dedicado buena parte de su vida a aquellas cocinas. Sin embargo, también sabía que responder impulsivamente podía regalarle exactamente la excusa que parecía estar esperando. Simona trató de mantener el ritmo y de concentrarse únicamente en la elaboración. Aquel postre se había convertido en algo más que una receta.
Era la oportunidad de demostrar que Julio no podía destruir su experiencia con una orden malintencionada. Cada paso completado correctamente representaba una pequeña resistencia frente a su intención de perjudicarlas. Al mismo tiempo, Carlo continuaba sin poder apartar de su cabeza el beso entre Samuel y María Fernández. Las explicaciones del sacerdote seguían pareciéndole incompletas. Samuel insistía en que había sido un impulso y que María se había alejado, pero para Carlo ese detalle no bastaba para cerrar una sospecha que ya había echado raíces. Lo que más lo inquietaba era pensar que aquel impulso no hubiera surgido de la nada. Si Samuel había llegado a besarla, Carlo necesitaba saber qué sentimientos se escondían detrás de ese gesto. La posibilidad de que el sacerdote hubiera estado ocultando algo durante más tiempo convertía aquella conversación en una cuestión mucho más dolorosa. Samuel trataba de restar importancia a lo ocurrido, quizás consciente de que cualquier palabra podía ser interpretada de la peor manera. Sin embargo, cuanto más intentaba explicar que María había puesto distancia, más Carlos se preguntaba por qué había existido la necesidad de besarla en primer lugar. La duda se extendía también hacia María. Carlos no sabía qué había sentido ella antes de apartarse ni cuánto había significado realmente ese momento. Esa incertidumbre resultaba más difícil de soportar que una respuesta clara, porque lo obligaba a imaginar posibilidades que nadie parecía dispuesto a confirmar ni a descartar completamente. Así, en diferentes rincones del palacio, todos intentaban proteger algo que sentían amenazado. Ángela defendía su dignidad frente a Máximo. Manuel luchaba por impedir que el miedo separara a Julieta de él. Simona y Candela protegían su trabajo. Carlo trataba de comprender si todavía podía confiar en aquello que creía saber sobre María. Y mientras cada uno enfrentaba su propia batalla, dos posibles partidas comenzaban a dominar el ambiente de la promesa. Máximo podía terminar marchándose porque su hija se lo exigía, mientras Ciro contemplaba una ausencia temporal que, bajo una apariencia comercial, podía acercarlo todavía más a los planes de Lorenzo y alejarlo de cualquier posibilidad de rectificar. La posibilidad de que Máximo abandonara la promesa dejaba de ser una amenaza abstracta desde el momento en que Ángela había expresado con claridad lo que deseaba. No buscaba una escena pública ni pretendía castigarlo ante los demás. Simplemente había llegado a la conclusión de que necesitaba distancia para dejar de vivir bajo la presión constante de una reconciliación que todavía no podía aceptar. Máximo debía enfrentarse ahora a una realidad especialmente dolorosa. Había tardado demasiado en reconocer a su hija y, cuando finalmente parecía dispuesto a asumir aquella verdad, descubría que su gesto no despertaba gratitud, sino rechazo. El reconocimiento llegaba cuando Ángela ya había aprendido a protegerse precisamente de las decisiones de su propio padre. Esa contradicción era difícil de soportar. Máximo podía pensar que estaba corrigiendo un error, pero Ángela veía únicamente una reparación tardía incapaz de devolverle todo aquello que había perdido emocionalmente. La herida no se cerraba porque él pronunciara las palabras adecuadas en el momento en que las circunstancias empezaban a exigirlas. Curro entendía que la situación podía deteriorarse todavía más si continuaba insistiendo. Había deseado que ambos se acercaran, pero ahora comprendía que proteger a Ángela significaba también respetar su derecho a poner límites. Ella no quería que nadie negociara su dolor ni transformara su historia con Máximo en una cuestión que pudiera resolverse desde fuera. Leocadia tampoco había conseguido cambiar la decisión de su hija. Sus argumentos sobre la importancia de ser reconocida por un hombre poderoso tenían lógica dentro del mundo social que los rodeaba, pero resultaban insuficientes frente a una ofensa mucho más íntima. Ángela había dejado claro que no estaba dispuesta a vender su tranquilidad a cambio de prestigio. Mientras aquella ruptura amenazaba con sacar a Máximo del palacio, Manuel seguía avanzando en su intención de mantener a Ciro lejos durante algunos días. Para él, el objetivo continuaba siendo muy concreto: impedir que Julieta sintiera que la única manera de protegerlo consistía en desaparecer ella misma de la promesa. Manuel veía cada vez con mayor claridad la injusticia de aquella posibilidad. Julieta no había provocado la situación y, aún así, estaba preparada para sacrificarse. Él no quería permitir que Ciro terminara convirtiendo el miedo de la joven en una herramienta capaz de separarlos sin necesidad de enfrentarse directamente a ninguno de los dos. El viaje relacionado con el manual de vuelo aparecía como una solución aparentemente sencilla. Ciro podría alejarse sin que aquello pareciera una expulsión y, al mismo tiempo, tendría una razón concreta para permanecer fuera. Durante esos días, Julieta podría recuperar un mínimo de serenidad y Manuel tendría margen para ordenar mejor la situación.
Lo que seguía oculto para Manuel era el verdadero entusiasmo de Lorenzo ante aquella salida. Para el capitán, enviar a Ciro a visitar personalmente a las empresas que todavía rechazaban el manual no significaba únicamente ampliar las ventas. También significaba abrir nuevas posibilidades para continuar quedándose con una parte del dinero. Lorenzo insistía en que el contacto directo podía resultar decisivo. Si Ciro conseguía convencer a las compañías indecisas, el volumen del negocio crecería y ellos podrían seguir moviéndose dentro de una operación aparentemente legítima. Cuanto más natural pareciera todo desde fuera, menor sería el riesgo de que alguien examinara demasiado de cerca los movimientos económicos. La verdadera clave estaba precisamente en no dejar rastro. Lorenzo no proponía una maniobra impulsiva, sino una forma de aprovechar la estructura creada alrededor del manual para extraer beneficios sin despertar sospechas. Ciro debía decidir hasta qué punto estaba dispuesto a seguirlo por un camino que cada vez resultaba más difícil de justificar. Para Ciro, aquella decisión tenía además una dimensión personal que no podía ignorar. Alejarse de la promesa significaba apartarse temporalmente de Julieta y de Manuel, algo que podía modificar la tensión existente entre ellos. Pero aceptar el viaje también significaba reforzar su vínculo con Lorenzo y continuar participando en un negocio dirigido contra el propio Manuel. Así, el joven quedaba atrapado entre intereses que se cruzaban de manera peligrosa. Manuel deseaba su partida por razones completamente distintas a las de Lorenzo, pero ambos terminaban empujándolo hacia la misma puerta. La diferencia estaba en aquello que cada uno esperaba obtener mientras Ciro permaneciera lejos del palacio. Julieta, por su parte, solo podía percibir una parte de ese entramado. Para ella, la posible ausencia de Ciro representaba sobre todo un respiro. Después de vivir con la sensación constante de que sus sentimientos podían utilizarse para dañar a Manuel, disponer de algunos días sin aquella presión podía ayudarla a reconsiderar su propia intención de marcharse. Manuel esperaba precisamente eso. No quería obligarla a quedarse ni minimizar su miedo, pero sí demostrarle que existían alternativas antes de renunciar a todo. Habían prometido enfrentar juntos sus problemas, y él quería que esa promesa tuviera sentido también cuando las circunstancias parecían empujarlos en direcciones opuestas. Mientras tanto, en las cocinas, Simona y Candela continuaban sometidas a la prueba impuesta por Julio. El postre difícil y el tiempo reducido eran un reflejo perfecto de la nueva situación bajo su dirección. Cada orden parecía diseñada para comprobar cuánto podían resistir antes de cometer el error que él parecía esperar. Simona seguía confiando en la experiencia acumulada durante tantos años. Sabía que dejarse dominar por el nerviosismo podía ser más peligroso que la propia dificultad de la receta. Por eso intentaba mantener la concentración, transformando cada paso bien ejecutado en una forma silenciosa de demostrar que Julio había subestimado demasiado pronto sus capacidades. Candela compartía esa determinación, aunque le costaba mucho más ocultar su enfado. La injusticia de aquella prueba era evidente para ella, pero también comprendía que reaccionar contra Julio podía terminar perjudicándolas. Así que convertía su indignación en energía, concentrándose en ayudar a Simona a sacar adelante una tarea pensada para hacerlas fracasar. En otra zona del palacio, Carlos seguía buscando una certeza que Samuel no conseguía ofrecerle. El sacerdote insistía en que el beso con María Fernández había sido un impulso y en que ella se había apartado, pero esas palabras no eliminaban la pregunta esencial que continuaba atormentándolo: ¿qué sentimiento había provocado realmente aquel gesto? Carlos no podía aceptar que algo así careciera de significado. Si Samuel había cruzado aquella frontera, entonces debía existir una emoción previa, aunque intentara minimizarla. Esa sospecha se mezclaba con otra todavía más dolorosa: la posibilidad de que María también sintiera algo que no había querido reconocer abiertamente. Samuel, por su parte, parecía atrapado entre la necesidad de explicar lo ocurrido y el peligro de darle más importancia con cada nueva explicación. Asegurar que María se había apartado podía demostrar que ella había puesto un límite, pero no resolvía la duda acerca de sus sentimientos ni eliminaba aquello que Carlo había empezado a imaginar. La incertidumbre era precisamente lo que hacía más difícil aquella conversación. Carlo quería una respuesta clara, pero solo encontraba matices. El beso podía haber sido breve, pero había alterado su percepción de Samuel y de María, obligándolo a preguntarse si llevaba tiempo ignorando una cercanía que ahora empezaba a mostrarse de una forma imposible de pasar por alto. De ese modo, el capítulo avanzaba dejando a casi todos ante decisiones que no podían seguir aplazándose. Ángela había convertido su rechazo en una exigencia concreta,
Máximo debía decidir cómo responder a la hija que acababa de aceptar reconocer. Ciero debía valorar hasta dónde seguiría a Lorenzo. Julieta todavía tenía que decidir si podía confiar en el plan de Manuel. Dos posibles ausencias terminaban concentrando buena parte del equilibrio del palacio. Máximo podía salir de la promesa empujado por el dolor de Ángela, mientras Ciero podía hacerlo bajo la apariencia de un viaje comercial. En ambos casos, marcharse significaba mucho más que cruzar una puerta. Podía alterar relaciones, negocios y heridas que seguían abiertas. Y precisamente ahí quedaba la verdadera tensión. Máximo había llegado demasiado tarde para recuperar con facilidad a su hija, mientras Ciero estaba a punto de avanzar demasiado lejos dentro de un plan que podía volverse contra Manuel. La promesa quedaba así suspendida entre dos partidas posibles y unas consecuencias que nadie podía controlar por completo.